mundos mágicos, figuras andróginas y animales fantásticos. Pudiéramos estar hablando de Leonora Carrington o incluso de la mismísima Remedios Varo. Dos grandes surrealistas, dos grandes artistas que usualmente llegamos a confundir entre sí, pero que con un poco de práctica visual puedes diferenciarlas muy fácilmente. Buenos días, tardes, noches, desde donde sea que me estés escuchando y bienvenido a un episodio más de Archive, el podcast. Una vez más, Remedios Varo es protagonista de este podcast, pero esta vez no hablamos de sus relaciones en pareja, sino de una de las relaciones más importantes de su vida, su amistad con Leonora Carrington. Pero no solo vamos a estar platicando de la relación que tenían como amigas, también vamos a hablar un poquito sobre su relación como colegas y además aprenderemos a diferenciarlas porque claramente todos las hemos confundido por lo menos una vez en nuestra vida. Y quien te diga que no, te está mintiendo y quiere hacerse el muy conocedor. Que justo antes de empezar este podcast quería tocar ese tema. Si tienes tiempo siguiéndome, no necesariamente aquí en el podcast, pero sí en Instagram, me imagino la verdad que la mayoría de los que me escuchan por aquí es que vienen de Insta, pero bueno, a lo que voy es que si tienes rato siendo parte de la comunidad de Archive, sabes perfectamente bien que el propósito más grande de esta cuenta, marca, espacio, comunidad, pudiéramos llamarle, es acercar el arte a todos. Aquí no hay ni respuestas ni preguntas tontas. En Archive no existen las mentes incultas ni los ignorantes y algo que no tolero es cuando trato de hacerles publicaciones con datos, obras, artistas, etcétera, que a lo mejor no son tan conocidos o populares entre el público en general y la gente se mega ataca en los comentarios y no faltan los que ponen, pues eran desconocidos para los incultos, yo las conozco todas, o el típico, solo los ignorantes no conocen e inserte aquí de lo que sea que se trate el post. Entonces yo quiero que sepas que Archive es un espacio seguro para ti que amas el arte y que obviamente no tienes todo el conocimiento del mundo porque nadie lo tiene, nadie absolutamente sabe todo. Como se los he dicho siempre, no necesitas ser experto para poder disfrutar del arte. Así que, hermano, hermana, si tú eres de los que se les dificulta diferenciar el trabajo de Leonora del de Remedios, no te preocupes. Aquí yo te voy a explicar todo y tú y yo lo vamos a aprender rapidísimo y facilísimo. Así que, ahora sí, vamos a empezar. Te voy a dar un poquito de contexto porque la biografía es importantísima para entender las obras de estas grandes artistas y ¿por qué no empezar con la cumpleañera de la semana, Leonora Carrington? Nace en Clayton Green, Inglaterra, el 6 de abril de 1917, pero para 1920 la familia se muda a Crookey Hall, que pues es una especie de castillo neogótico inglés y es ahí donde Leonora pues va a pasar la gran parte de su niñez. Hay que tener en cuenta también que Carrington venía de una familia de alto nivel socioeconómico. Entonces, pues para ellos, Leonora no estaba a la altura de la sociedad, la veían como una rebelde y es que eso era lo que era Leonora, era una rebelde. Termina estudiando en internados y para 1932, a la edad de 15 años, ingresa a la Escuela de Buenos Modales Miss Penrose Schoolgirls en Florencia, Italia, y es ahí donde pues tiene este contacto con los grandes maestros del arte italiano. 4 años después, ya saliendo de Penrose Schoolgirls, se va a la Academia de Oxenfant en Londres, que ahí es en donde ella ingresa y lo hace también con ayuda de su mamá. Comienza a estudiar arte y bueno, por esa época Leonora ya entra en contacto con el surrealismo. Ahora, en el trabajo de Leonora vamos a ver escenas que aluden a su niñez, historias celtas que le contaba su abuela, porque pues Leonora claramente era de ascendencia irlandesa. Vamos a ver obras muy espirituales y sobre todo temas también que tienen que ver con la nueva vida que encontró aquí en México. En caso de que no sepas, Leonora Carrington se nacionalizó mexicana y vivió casi toda su vida en el país. ¿Cómo llegó a México? Te preguntarás, buscando refugio de la Segunda Guerra Mundial en 1943, aunque algunos dicen que fue en 1942, pero la gran mayoría de las fuentes se van por 1943. Remedios, igual que Leonora, también llegó a México buscando refugio tanto de la Segunda Guerra Mundial como de la Guerra Civil Española. Si quieres un poquito de contexto
corre a escuchar el episodio sobre Remedios y sus parejas. Ahí te cuento todo con más detalle sobre la vida de Varo, pero aquí lo vamos a resumir rapidito. Remedios nace en diciembre de 1908 en España en el seno de una familia muy católica. Remedios llega a México en 1941 y es en tierras mexicanas donde ella y Leonora se vuelven a encontrar y a conectar, dando inicio a esta larga, duradera y fructífera amistad. Y es que tenían muchísimas cosas en común. Ambas amaban el teatro, el arte, el tarot, así que fueron también grandes colaboradoras. Como te darás cuenta, tanto Leonora como Remedios incorporan religión, que esto era lo que veníamos ya hablando, y la espiritualidad, muy importante, en sus obras. Ambas crearon mundos mágicos y personajes fantásticos que pues son parte del imaginario y del folclore del mismo trabajo de ambas artistas. Entonces, aquí tú te preguntas, ¿cómo es que las voy a diferenciar? Primero que nada, nos vamos a fijar en los tecnicismos, en los trazos, en los brochazos. Remedios es sumamente precisa y estructural. Esto se debe a que su papá era ingeniero hidráulico, entonces desde muy chiquita ella aprendió a manejarse pues con las herramientas del dibujo técnico. Siento que por eso disfruto tanto del arte de Remedios, es que su técnica es muy arquitectónica, vaya. Y Leonora es mucho más orgánica. Si nos fijamos en las composiciones y en los elementos arquitectónicos y estructurales de sus obras, son pues simplemente orgánicos, fluidos. Entonces, Remedios te da precisión, Leonora te da fluidez. Esto pues nos lleva a notar la siguiente diferencia entre ellas. Las obras de Remedios tienden a situarse en espacios arquitectónicos y los de Leonora en espacios naturales. Esto, ojo aquí, no es una regla de que Remedios solo pintaba espacios arquitectónicos y Leonora puros paisajes de fondo. Para nada, simplemente es notar qué es lo que más se repite, qué es lo más recurrente en el catálogo de cada una de ellas. Ahora, ambas son este surrealismo súper místico y esotérico, pero mientras Leonora se va a inclinar por las temáticas folclóricas, desde el folclore celta hasta el maya, y conceptos obviamente de distintas religiones como el cristianismo, el budismo, el judaísmo. Remedios, por el otro lado, pues se va a ir más como por la parte mística de la ciencia, ¿no? O sea, Leonora es muy folclórica, muy espiritual. Remedios es científica, mística, el subconsciente, los sueños, la interpretación, pero desde este enfoque científico. Y es que recordemos que en aquella época pues estaban muy famosos todos los escritos de Sigmund Freud, los trabajos de Carl Jung. Entonces, pues lógico, Remedios se inclina más por este tipo de surrealismo y Leonora se va a ir más por la parte surreal de la necesidad del ser humano de creer en algo mucho más grande que nosotros, en la cuestión espiritual, la cuestión folclórica, conectar con los antepasados, las mismas raíces, todo este tipo de folclore, ¿no? Este tipo de temáticas. Entonces, siento que es muy importante entender esa parte, ¿no? Que el surrealismo de Remedios es científico, es hasta cierto punto psicoanalítico, y el de Leonora, pues el de Remedios también es biográfico, porque estaba a punto de decir, el de Leonora es biográfico, el de Remedios también, pero el de Leonora es una biografía como muy espiritual, ¿no? El de Remedios es una biografía muy esotérica, psicoanalítica, entonces más o menos por ahí van las diferencias. Entonces, Remedios, como dijimos, psicoanálisis, ciencia, combinaba este psicoanálisis con lo espiritual, ¿no? Con lo esotérico, mientras que la magia en los lienzos de Leonora provienen de esa fusión entre lo fantástico y lo espiritual. Es por eso que en sus obras vamos a encontrar animales y criaturas antropomorfas. En los cuadros de Remedios, vamos a ver más que nada figuras humanas muy estilizadas, un tanto andróginas, cuerpos bastante alargados, pies muy pequeños. Las figuras de Leonora, por su parte, pues son menos proporcionadas, son menos geométricas comparadas con las de Varo, ¿no?
Remedios va a ser línea muy precisa, muy recta, y Leonora es una línea muy curva, muy curvilínea, vaya la redundancia, es muy orgánico, muy fluido. Ese tipo de figuras son las que vamos a ver en Remedios y luego Leonora, ¿no? Lo preciso, el dibujo técnico, el cuerpo humano muy estructurado, muy estilizado, Remedios. El cuerpo humano muy fluido, muy orgánico, muy natural, muy curvilíneo, Leonora. Entonces, ¿cómo te habrás dado cuenta? A pesar de que ambas pues, son surrealistas, como ya lo habíamos dicho, el arte surrealista de cada uno dista del de la otra. Remedios es el surrealismo del subconsciente, la mente, lo psicológico, mientras que Leonora es ese surrealismo místico, inspirado en leyendas, en espiritualidad, en folclore. Así que, si ves espacios arquitectónicos, figuras alargadas, mirada prominente, es Remedios, paisajes, animales extraños, líneas curvas, fluidas, Leonora. Aquí cabe mencionar y resaltar, vaya, que Leonora tiene un bestiario muy extenso de qué significa pues, cada animal, cada elemento en su cuadro. Entonces, sí es bueno consultar ese bestiario para poder entender mejor y descifrar las obras de Leonora. Claro, hay obras que la mismísima Leonora Carrington llegó a decir que ella pues no les daba una interpretación, que no tenía una interpretación en general, una interpretación como aceptada. Entonces, le daba la oportunidad al mismo espectador que sacaran sus conclusiones, que vieran la obra detenidamente, detalladamente y la interpretaran con su mirada. Entonces, eso también es algo muy, muy importante en la obra de Leonora Carrington. Y aquí entre nosotros, no importa si te equivocas, porque pues el arte no es un examen. Nadie te va a estar preguntando, nadie va a ir por la calle en toda tu vida y te va a estar diciendo, oye, ¿sabes qué? Necesito que me digas cuál es la diferencia entre Leonora Carrington y Remedios Varo. Claro que no, eso no va a pasar. Es bueno que sepas las diferencias, claro que sí, porque así tú vas a poder disfrutar más del arte. Y aparte, pues todos tenemos como un bias, ¿no? Todos nos gusta más, un poquito más alguna de ellas. Algunos somos Team Remedios, otros somos Team Leonora. Yo personalmente me inclino un poquito más por el arte de Remedios. Me encanta Leonora, pero para mí Remedios tiene un lugar muy grande en mi corazón. Entonces, como te digo, aquí se trata más que nada de que lo disfrutes, de que tú encuentres ese gusto en el arte, que no lo sientas como que la gente te va a estar cuestionando el por qué no sabes ciertas cosas, ciertos datos, por qué no conoces ciertas obras, por qué no conoces a ciertos artistas. Y no tiene nada de malo confundirse, como ya lo dijimos, no importa si te equivocas, el arte no es un examen, no estamos en la escuela, a menos de que estudies historia del arte o que estés llevando historia del arte. Aquí sí, hermano, hermana, pon atención para que salgas bien en tus exámenes, en tus trabajos y esperemos que esta información te sirva, ¿verdad? Pero si tú eres amante del arte, ya por amor al arte, vaya la redundancia otra vez. Aquí no importa, o sea, tómate tu tiempo, investiga y lo mejor de todo, escoge a una de ellas, escoge a la que te guste más, porque escogiendo a una vas a tener como estas ganas de seguir investigando sobre ella y se te va a facilitar, o decir, a dificultar, ni al caso. Se te va a facilitar un poco más también ver las obras y decir, este claramente es un Remedios, este claramente es un Leonora. Entonces, hay que, como lo dijimos al principio, hay que practicar. Es práctica visual, es como un lenguaje nuevo, ¿no? Y siempre lo digo, el arte es otro lenguaje, es otro idioma y hay que aprender a hablarlo. Entonces lo mismo sucede con Remedios y con Leonora. Hay que aprender a observarlas, hay que conocerlas y verás que poco a poco ya ni siquiera en tu mente vas a estar hurgando por esta información, sino que simplemente en automático tú ya vas a saber. Entonces, como te dije, no es un examen, no necesitas saber fechas, no necesitas conocer todos los movimientos ni los nombres complicados de una obra o para que una obra te mueva algo por dentro. Lo único que necesitas es mirar.